la actividad. Entonces, esperemos que se aproveche al máximo. Eh, y les voy a pedir que hagan el esfuerzo de prestar la máxima atención de esta clase, ¿no? Porque es una clase bastante, es un tema bastante necesario y útil para todos ustedes. En algún punto de su profesión necesariamente van a tener que utilizar los conceptos y la teoría básica de este tema, del concepto ácido base. Me imagino que han pasado en la parte de bioquímica y fisiología también algunos conceptos y también vamos a ir recordando ciertos aspectos. En ese sentido, pues empezaremos con la presentación. Tum, 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 tum. Estamos, aquí está. Mm, Muy bien. ¿Se nota en pantalla completa, así en formato presentación? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. En- Entonces, bueno, cualquier cosa que si no se escucha el audio, me avisan, ¿no? También este licenciado Daniel creo que también me va a ir ayudando y asistiendo con la presentación. Bueno, entonces empezaremos. Voy a aprovechar en utilizar este pequeño poema que me ha llamado mucho la atención y creo que se aplica mucho en el área de medicina, ¿no? Entonces, lo que nos dice Yuval Harari, que la historia no es una narración única, sino miles de narraciones alternativas. Y siempre que decidimos contar una, también decidimos silenciar a otras. Entonces, a lo largo de la historia y en el desarrollo de la medicina, han habido diferentes personajes, diferentes científicos, académicos, filósofos, que se han dedicado a estudiar ciertos aspectos de la medicina, ¿no? Algunas teorías han perdurado al transcurso del tiempo y en base a eso se ha servido para desarrollar y consolidar lo que actualmente se conoce en medicina. Y esto también se aplica en estado ácido base. Desde el inicio de los tiempos, pues han habido científicos y académicos médicos, físicos, químicos, bioquímicos que han dedicado prácticamente su vida en estudiar este tema tan interesante y que a veces parece bastante complejo, que es el estado ácido base. Entonces, en esta diapositiva describo los principales personajes que han marcado un hito en el desarrollo y en la descripción y investigación del estado ácido base. Ahí tenemos a Arrhenius, que en 1887 ha dado como ciertos elementos o ciertas sustancias tienen la propiedad de después, ¿no? Como el cloruro de sodio en moléculas al entrar en contacto con energía física, como la electricidad, van a ir separándose hacia un cátodo y a un ánodo, ¿no? Este práctico que, pues,
en esta explicación que pareciera ser un premio Nobel. En 1908, Henderson, que es uno de los principales autores y que ha perdurado hasta este momento en el estado ácido base, también en base a las teorías y en base a la investigación de Arrhenius, ha empezado a estudiar una molécula bastante peculiar que es el ácido carbónico y su propiedad de disociarse moléculas que están implicadas en el estado ácido base, ¿no? Que son el bicarbonato y el ion hidrógeno. Sorensen es uno de los autores que empieza a acuñar en base al primer autor en que empieza a utilizar este término, ¿no? El pH, que actualmente lo que lo conocemos como el potencial de hidrogeniones. Y pues Hasselbalch en 1916, de forma conjunta con Henderson, empieza a medir el pH o el potencial de hidrogeniones de las sustancias, de los líquidos. Logra medir el pH plasmático, ¿no? En base a una ecuación que actualmente lo conocemos como ecuación de Henderson y Hasselbalch. Y en 1960, Henderson empieza a estudiar los efectos y las propiedades de ciertas moléculas que sirven como bases para ligar los hidrogeniones. Especialmente se ha interesado en el bicarbonato, ¿no? Entonces, de forma resumida, pues lo podemos ir haciendo una reseña, una pequeña reseña histórica, pues estos son los principales autores los cuales han desarrollado y han estudiado en su momento las propiedades y todo lo que sabemos actualmente del estado ácido base. Posteriormente han habido otros autores como Stewart, como Hement, que han acuñado otras situaciones, ¿no? Hement que ha acuñado el famoso anion gap o la brecha aniónica, que vamos a ir hablando más adelante, y Stewart que ha postulado otra metodología para determinar el pH de los líquidos, ¿no? Entonces, bueno, eso a manera de introducción. Bueno, ya entrando como tal al tema central, todos los tejidos biológicos de los organismos mm, funcionan a través de una regulación interna y un equilibrio del estado ácido-base, ¿no? Acá tenemos en el slide que cualquier nutriente que a través de nuestros órganos y sistemas van a ingresar al organismo son transportados por elementos formes o moléculas hasta llegar a nivel tisular, donde las células, en base a la actividad metabólica, en especial la respiración mitocondrial, em- empiezan a metabolizar, ¿no? Sacan los nutrientes necesarios y pues finalmente se producen sustancias o metabolitos secundarios. Y en el estado ácido base, pues los llamamos ácidos volátiles y ácidos no volátiles, ¿no? Y pues para neutralizar los efectos secundarios de estos metabolitos, pues el organismo se sirve de un grupo de moléculas llamados tampones, ¿m? Finalmente,
a través de diferentes vías, dos vías en especial, que es la respiratoria y la renal. Estos metabolitos o ácidos volátiles y no volátiles van a eliminarse del organismo. Todo esto con el objetivo de mantener un equilibrio ácido-base, ¿no? Entonces, en función de este equilibrio, pues como ya habíamos mencionado, se ha determinado un pH normal en la cual puede tener lugar el funcionamiento normal de todos los órganos y sistemas del cuerpo, ¿no? Este potencial de hidrogeniones está determinado en un rango de 735 a 745, ¿no? Y cualquier valor que fuese mayor o menor a estos rangos se conoce como un estado de acidosis y alcalosis. También es importante determinar que la vida celular es incompatible cuando el rango, el nivel de pH es debajo de 6.8 o mayor a 7.8, ¿no? Prácticamente ahí ingresan todos los órganos y sistemas, ya llegan a entrar a un estado de disfunción multiorgánica y pues empieza a ocurrir todo lo que hemos hablado en inflamación, ¿no? Las células empiezan a perder sus sistemas de regulación, empiezan a edematizarse, etcétera, y prácticamente estalla un ciclo inflamatorio general. Muy bien. Entonces, para seguir avanzando y entender mejor el equilibrio ácido-base, debemos entender o recordar ciertos términos que ya hemos avanzado en materias previas, como en bioquímica y fisiología. El término ácido, a lo que se refiere, lo que significa es que es aquella molécula que tiene la capacidad de liberar un ion de hidrógeno, ¿no? Cualquier molécula que tenga esta propiedad se denomina ácido. También tenemos base, ¿no? Que es aquella molécula que puede aceptar o combinarse o ligarse con los iones de hidrógeno. ¿Mm? Ahí en la imagen tenemos el bicarbonato. El ion bicarbonato, que al ligarse o al unirse con el ion hidrógeno, pues llega a formar el ácido carbónico. Aquí les voy a pedir que se graben en esta imagen, porque esta imagen prácticamente nos va a ayudar a entender de forma eh, inversa y hacia adelante cómo se forman los ácidos volátiles y las bases en base al ácido carbónico. Muy bien. También tenemos el término de pH, ¿no? El potencial de hidrogeniones, que es la representación del logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Esto ya vamos a ir entendiendo más adelante. Esto funciona en base a la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Y pues prácticamente pues se sirve de dos moléculas, ¿no? Que en conjunto forman un concentrado de hidrogeniones, que es el bicarbonato y el dióxido de carbono, ¿no? Y por otro lado es necesario entender la constante de disociación. Dos términos que van incluidos. La disociación, que es aquella propiedad que tiene cualquier sustancia en disociarse en dos o más componentes. Y la constante de disociación describe el grado o la velocidad en la cual una sustancia llega a disociarse en función de un amortiguador, ¿no? Entonces, acá tenemos un ácido y una base y en función de una reacción metabólica, pues van a llegar a disociarse en hidrogeniones libres y bases que tienen la capacidad de ligar a otro hidrogenio. ¿Mm? Muy bien. Siguiendo,
con con la presentación. Como ya les había comentado, pues el primero que ha acuñado el término pH fue Anderson, ¿no? Y el primero que ha medido el pH fue Hasselbalch, ¿no? Entonces, en base a todas las investigaciones que ellos han realizado, se han determinado tres métodos de medición del estado ácido-base. Tenemos uno, el enfoque fisiológico, acuñado y bien representado por estos dos científicos, Henderson-Hasselbalch. Tenemos el enfoque de exceso de o déficit de base, acuñado principalmente como su principal representante, Andersen. Y finalmente, el último investigador también ha acuñado el enfoque cuantitativo, ¿no? Cada uno tiene sus propiedades, tiene sus ventajas y sus desventajas, como lo vamos a ver, ¿no? El enfoque fisiológico, que es el que más nosotros utilizamos en la práctica clínica, el famoso método de Henderson-Hasselbalch, pues nos ayuda a determinar el grado de acidez o determinar ciertos valores a través de una gasometría arterial, ¿no? Principalmente esto en relación a una proporción del bicarbonato con el dióxido de carbono, ¿no? Eh, Esto determina finalmente dos estados, un estado de acidosis y un estado de alcalosis, ¿no? En función de la concentración del bicarbonato y del dióxido de carbono, de forma proporcional. Nos permite principalmente realizar un diagnóstico y un abordaje rápido. ¿Cuál es su desventaja? No nos dice de forma específica cuáles son los ácidos y las bases que determinan, ¿no? De forma general el estado ácido-base. Muy bien. El enfoque ácido-base de Henderson principalmente se basa en el déficit o el exceso de bases. Eso hace referencia a que si una solución es ácida, a través de este método nos dice cuánto de base le falta para entrar en equilibrio, ¿no? Y si tiene exceso de bases, entonces nos ayuda a determinar cuánto de moléculas o de hidrogeniones hace falta a la solución para entrar en equilibrio, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de este método? Que le elimina la influencia respiratoria y pues simplifica mucho el estado ácido-base. Por lo tanto, no nos ayuda mucho en el abordaje clínico de los pacientes. Finalmente, tenemos el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, pues acá este autor, Ward, empieza a desglosar y desmenuzar prácticamente todo el estado ácido-base, ¿no? El estado ácido-base no solamente está formado por bicarbonato o iones de hidrógeno, ¿no? También está formado o también está representado por aniones, por iones inorgánicos, ¿no? Como el fosfato, amonio, amoníaco, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, entre otras. Entonces, es un poquito un método más complejo, empieza a analizar variables independientes, muy mecanicista y útil en casos complejos, pero en la práctica clínica no lo utilizamos. Es un método más teórico. Muy bien. Entonces, bueno, ya entrando, eh, como ya habíamos comentado en la práctica clínica, y lo que ustedes van a llegar a utilizar más es el enfoque fisiológico, el método de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Este método, en base a esta ecuación que se ha acuñado, que el pH es igual al, al logaritmo de la proporción entre el bicarbonato y el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, en base a esta ecuación, pues Henderson-Hasselbalch ha empezado a medir y a determinar cuál es el pH del plasma.
prácticamente, ¿no? Entonces, haciendo un reemplazo de esta ecuación original, o lo que hace referencia esta ecuación, significa que este potencial de hidrogeniones es igual al potencial de disociación del bicarbonato, ¿no? Que es 6,1. Esto es el potencial de disociación, que es una constante ya determinada. A esto se le suma el logaritmo en base de 10 de la proporción del bicarbonato con el dióxido de carbono. Normalmente los gasómetros no miden, no logran medir, no lograban medir la cantidad total de dióxido de carbono, ¿no? Porque eh, inicialmente se trabajaba con el ácido carbónico. Por lo tanto, para llegar de forma indirecta al valor del ácido carbónico, pues se ha utilizado una constante, la constante de disociación del dióxido de carbono. Por eso llega a multiplicarse por esa constante de 0,3. ¿Mm? Y siempre en una relación proporcional de 21 entre el bicarbonato y el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, bueno, aquí. Entonces, la producción metabólica de ácido y bicarbonato obedece prácticamente al metabolismo o a la respiración celular de todos los nutrientes que van a ingresar a nuestro organismo, ¿no? Principalmente por el tracto digestivo. El tracto respiratorio también, un micronutriente que es el oxígeno, también nos va a ayudar a metabolizar o proporcionar algunos desechos metabólicos como el dióxido de carbono, ¿no? Pero principalmente la entrada de micronutrientes como aminoácidos, glucosa, proteínas, que van a llegar a metabolizarse a nivel mitocondrial, van a formar ácidos muy importantes, ácidos que son no volátiles, ¿no? Como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, ¿no? Y pues estos, al no ser volátiles, no pueden llegar a eliminarse por el tracto respiratorio, como funciona con el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, a través de mecanismos metabólicos que se llevan a cabo a nivel renal, donde a través de reacciones catabólicas empiezan a disociarse, ¿no? Empiezan a liberar hidrogeniones y estos van a servir para formar nuevos iones de bicarbonato o nuevos hidrogeniones que van a llegar a servir y utilizarse en el medio interno para, para que el sistema entre en un equilibrio, ¿no? De un pH de 7,4. Muy bien. Entonces, esto es el transporte del CO2 en la circulación. Tiene tres formas principales de transportarse el CO2 en el organismo, ¿no? Desde su metabolismo en los tejidos periféricos, después de la respiración mitocondrial, ingresa en tres formas o transita en el plasma en tres formas, ¿no? Primero, disuelto como un gas que representa un mínimo porcentaje del 10%, ¿no? Como CO2 libre, si lo quieren entender así. Una fracción importante, un 70% del CO2, va a circular en el plasma, principalmente en el citoplasma del, del eritrocito, en forma de bicarbonato, ¿no? Porque una vez que ingresa, como el CO2 es un gas bastante volátil, ingresa por un gradiente de difusión a través de las membranas celulares, una vez que ingresa al citoplasma del eritrocito, a través de la enzima anhidrasa carbónica, se va a unir, ¿no? Una molécula de agua que finalmente llega a formar ácido carbónico, ¿no? Y esto
una vez que llega al pulmón, esta molécula, una vez que llega al pulmón, vuelve a disociarse, ¿no? Puede volver a disociarse en CO2 que se va a eliminar como cualquier, como un gas disuelto, o también puede disociarse a nivel renal como ion hidrógeno, como también bicarbonato, que posteriormente esto puede servir para formar más ácido carbónico, ¿no? Y un tercer aspecto que tenemos es que el dióxido de carbono circula en el plasma en forma de carboxihemoglobina, en un porcentaje del 20%. Esto de igual forma, ¿no? En base a la anhidrasa carbónica, pues el dióxido de carbono empieza a unirse a la hemoglobina, ¿no? Y pues ingresa en algún punto al mismo fenómeno fisiológico, ¿no? A través de reacciones metabólicas puede llegar a disociarse en iones de hidrógeno, en bicarbonato o en CO2 libre. Muy bien. Entonces, ahí en la parte de abajo tenemos en qué proporciones representan en cada propiedad o en cada forma en la cual circula el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, continuando con la medición del pH, como ya habíamos comentado, el pH se ha logrado determinar o medir del plasma en base a esta ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Como ya habíamos explicado, funciona en base a constantes de disociación del bicarbonato, que es de 6,1, y una constante de disociación del CO2, que equivale a 0,03. Todo esto tiene que estar siempre en una proporción entre el bicarbonato del CO2 en una proporción de 21. Recordar también que el rango normal del pH es de 7,35 a 7,45 y la vida celular es inviable cuando el pH está debajo de 6,8 o mayor a 7,8. Muy bien. Entonces, bueno, en esta representación gráfica, en esta balanza, ustedes pueden ver, ¿no? Normalmente en el plasma nosotros tenemos una concentración de bicarbonato de 24 y la proporción para llegar a este valor de 21 en relación con el dióxido de carbono corresponde a un valor de 1,2. Si ustedes reemplazan estos valores hacen un ejercicio simple matemático, pues nosotros vamos a llegar a prácticamente a obtener un pH de 7,4. ¿Mm? Entonces, pues es en base a estos valores que Henderson-Hasselbalch ha empezado a estudiar los distintos trastornos del estado ácido-base. ¿Bien? Entonces, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Si la proporción entre el bicarbonato y el CO2 empieza a ser desigual, en este caso una proporción de 10:1, entonces, así nosotros hacemos un reemplazo en la ecuación de estos valores, vamos a determinar que esta situación o esta desproporción ocasiona o determina un estado de acidosis, ¿no? Un pH de 6,9. Y pues el organismo, en base a sus mecanismos de compensación, en base a- al riñón y al pulmón principalmente, al generar nuevos metabolitos, nuevos eh, hidrogeniones o moléculas de CO2 o bicarbonato, empieza a igualar para llegar a una proporción nuevamente de 21, ¿no? Y finalmente, pues con el transcurso del tiempo, pues el cuerpo llega a igualarse nuevamente, ¿no? Llega a establecer un pH en el medio interno de 7,4. Esto se puede aplicar a diferentes trastornos del estado ácido-base, sea acidosis, alcalosis
o trastornos mixtos. ¿Ve? Entonces, ya pasando a los mecanismos de regulación del pH, tenemos principalmente tres mecanismos. ¿Mm? Tenemos los mecanismos químicos, tenemos los mecanismos del sistema respiratorio y finalmente un mecanismo renal. Los mecanismos químicos principalmente van a estar, funcionan en base a proteínas como la albúmina y las globulinas, ¿no? Eh, Estas pueden circular en el plasma como sustancias libres, puede estar en ciertos órganos en mayores concentraciones como en el hueso, principalmente en el hueso, y pues funciona en base a un intercambio entre potasio e hidrógeno. ¿Mm? Y si esto se sale, o sea, si perdura en el tiempo estos mecanismos de compensación químicos, en algún momento pues se agotan y ya no es lo suficientemente capaz para llegar a ese equilibrio que necesita el organismo, ¿no? Incluso pues lleva a otros estados patológicos. El hueso, principalmente el tejido óseo, empieza a liberar potasio y sodio en base a esta famosa bomba, sodio-potasio del hueso, el cual empieza a formar otros metabolitos agregando calcio, ¿no? Y ligando posteriormente iones de hidrógeno. Y esto, si perdura con el tiempo, puede llegar a sacar prácticamente todo el calcio que tiene el hueso y llega a estados patológicos como osteoporosis y la con con las cantidades elevadas de calcio que circulan en el plasma, en algún momento, pues puede llegar a complicaciones renales también al formar sales de oxalato o eh, eh, algunas sales que van a llegar a obstruir el sistema túbulo colector a nivel renal, ¿no? Entre otras complicaciones. Entonces, estos mecanismos químicos, principalmente, solamente funcionan por un tiempo determinado, ¿no? Si bien actúan de forma inmediata, reaccionan de forma inmediata como sistema amortiguador, tienen un tiempo límite y pues no llegan, si el trastorno ácido base es muy severo, no llegan a compensar en su totalidad. Una vez que estos mecanismos se encuentran superados, empiezan a entrar en acción otros mecanismos. De forma consecuente, va a llegar a entrar en acción el mecanismo respiratorio, ¿no? Tiene una acción rápida, empieza a presentar prácticamente el tiempo en el cual se determina que el sistema respiratorio llega a establecer todo el sistema de compensación, puede estar dentro de un periodo de 12 a 24 horas. Pero al igual que como el mecanismo previo, tiene un periodo limitado, ¿no? Prácticamente solamente llega a establecer, llega a compensar entre el 40 al 50% del trastorno ácido base. Más allá ya no tiene la capacidad suficiente de compensar, ¿no? Entonces, el, princi- los principales variables implicados, los factores implicados principalmente en esto, es el CO2 y el pH. ¿Cómo funciona? El pH y el CO2, la presión parcial de CO2, van a ir a ser detectados o van a ir a estimular en los quimiorreceptores a nivel yugular, a nivel carotidio, y estos, pues, a través de estos quimiorreceptores van a ir a estimular el centro respiratorio del tallo cerebral, ¿no? Y esto va a ir a marcar el drive respiratorio, va a ir a marcar si necesita el paciente hiperventilar para barrer más CO2 o hipoventilar para que se concentre más CO2 en el cuerpo, ¿no? Y finalmente, si este mecanismo es superado o no es lo suficientemente fuerte para compensar el pH o equilibrar el pH del medio interno, entra en acción el mecanismo renal. El riñón
tiene la propiedad de entrar en acción de forma muy lenta, muy prolongada, ¿no? Se activa recién a las 2 a 4 horas y puede seguir funcionando hasta varios días de haber iniciado el trastorno del equilibrio ácido-base. Entra en acción o empieza a mantener el equilibrio ácido-base principalmente a través de la excreción o la eliminación de iones de hidrógeno o a través de la absorción de bicarbonato, ¿no? También puede formar nuevamente bicarbonato a través de la degradación o la disociación de los ácidos no volátiles como el ácido fosfórico, el amoníaco, el ácido sulfúrico, entre otras, ¿no? Y eso pues va a servir para la creación de nuevos iones de bicarbonato. Muy bien. Entonces, bueno, ya pasando a la parte, explicando un poquito más de cómo funciona la eliminación del CO2 en la parte respiratoria, pues esta imagen nos va a servir, nos va a servir mucho para explicar de cómo funciona este mecanismo fisiológico. Acá tenemos la representación de una vena que llega prácticamente al capilar pulmonar, ¿no? Y esto está pues en contacto directo a través de una membrana basal con con el alveolo pulmonar, ¿no? Entonces los eritrocitos, como ya habíamos comentado, circulan en el plasma en tres formas. Uno disuelto como un gas volátil, otro ligado en forma de bicarbonato y una tercera forma, pues en forma de carboxihemoglobina, ¿no? Estos van a llegar a nivel de la membrana alveolo-capilar y pues el gas disuelto, el CO2 disuelto libre, a través de difusión libre o gradiente osmótico, pues va a ir pasando a la luz del alveolo y a través de la exhalación se va a ir eliminando, ¿no? El bicarbonato de sodio, en el bicarbonato, el ion bicarbonato llega a este punto y en el citoplasma del eritrocito, en función de la anhidrasa carbónica, al hidratarse, el bicarbonato se disocia en una molécula de agua y otra molécula de dióxido de carbono y esta también al pasar a la luz del alveolo, pues va a terminar exhalándose. La carboxihemoglobina, de igual forma, en al llegar o al estar en el citoplasma del eritrocito, pues prácticamente en función y gracias a la anhidrasa carbónica también llega a disociarse, ¿no? En dióxido de carbono y agua. Y finalmente, pues el dióxido de carbono sigue el mismo curso que, pues, como ya habíamos comentado, con el gas libre, ¿no? Muy bien. Y pues, ¿cuál es el mecanismo por el cual el riñón tiene la capacidad de eh, eliminar o conservar estos ácidos y bases? Acá tenemos una representación gráfica de un túbulo colector, ¿no? Del glomérulo prácticamente. Tenemos aquí un vaso sanguíneo donde a través de la difusión empieza a liberar ciertos hidrogeniones, ¿no? Y en función de este cotransporte o este transportador sodio-potasio ATPasa, a través del citoplasma de las células tubulares, empieza a liberar hidrogeniones y sodio, ¿no? Estos, una vez que se va filtrando todo el líquido o el filtrado de orina a nivel glomerular, estas bombas y el epitelio de las células tubulares tienen la propiedad de absorber, ¿no? Nuevamente los iones de hidrógeno o formar nuevamente bicarbonato al combinar el dióxido de carbono con las moléculas de agua.
¿no? Y estos, al ingresar al citoplasma de la célula, gracias a la anhidrasa carbónica, ingresan nuevamente a este ciclo, ¿no? Forman nuevamente el ácido carbónico. El ácido carbónico tiene la propiedad de disociarse en agua o en CO2 y pues o formar bicarbonato o iones de hidrógeno. Los iones de hidrógeno nuevamente pueden salir al túbulo colector, a la luz del túbulo colector, y pues ingresa nuevamente a este círculo vicioso, gracias a la anhidrasa carbónica. Muy bien. Y también, por otro lado, el CO2 puede pasar hacia el sistema circulatorio y circular en sus tres formas, ¿no? Como CO2 libre, como gas volátil, como ligado al bicarbonato o también en forma de carboxihemoglobina. Dependiendo de cuál fuese el estado o el equilibrio ácido-base, pues estos mecanismos van a funcionar eh, eh, independientemente, ¿no? Si está en un estado de acidosis metabólica, pues el paciente, pues los túbulos colectores van a facilitar la excreción de iones de hidrógeno, ¿no? Y pues mejorar la formación o aumentar la formación de nuevas moléculas de bicarbonato y pues así compensar la parte del trastorno ácido-base. Y pues eso también aplica a los diferentes trastornos ácido-base. Muy bien. Entonces, ¿cómo nosotros medimos el pH del plasma? ¿No? Tenemos, Nos servimos principalmente de una determinación que es la gasometría arterial, ¿no? Esto ya lo van a ver ustedes, tal vez ya lo han visto en algún momento. La gasometría arterial es lo que nos ayuda a determinar principalmente a través de la determinación del pH, de la determinación de la presión parcial del dióxido de carbono, de la presión parcial del bicarbonato de sodio, perdón, del bicarbonato, del exceso de bases y también de la saturación de oxígeno, ¿no? O del PO2 en algún momento, que no está en la imagen, ¿no? Entonces, ¿por qué se utiliza muestra arterial? Porque la venosa es muy variable, varía en diferentes puntos del sistema circulatorio. Si nosotros tomamos una muestra a nivel venosa periférica, puede que en ese punto del tejido esté incrementado la actividad metabólica, incrementado la respiración mitocondrial, por lo tanto, puede estar liberando mayores concentraciones de dióxido de carbono, se puede estar generando mayores concentraciones de iones inorgánicos como ácido láctico o lactato o diferentes tipos de ácidos. Entonces, por lo tanto, no utilizamos con mucha frecuencia la gasometría venosa, más la muestra arterial, ¿no? La muestra arterial a nivel del mar y ya está determinado de forma bien clara que el pH normal debe estar entre un valor de 7,35 a un valor de 7,45, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono entre un valor de 35 a 45, el bicarbonato de 22 a 26, el exceso de bases más menos 2, la saturación de oxígeno en la sangre arterial debe permanecer entre 95 a 100, el PO2 puede llegar a ser entre 60 a 80, y pues eso nos ayudan también, estos últimos valores nos ayudan a determinar cuál es la función respiratoria que tienen estos pacientes, ¿no? Y en base a eso, pues determinar otros trastornos ácido-base, ¿no? Eh, para la altura hay otras determinaciones. Eso lo vamos a, creo que es una actividad que se va a llevar en la parte práctica para que se entienda mejor, ¿no? ¿Cuáles son las conversiones o sus equivalentes de estos valores, principalmente de los gases, a nivel de la altura, en función de un factor de conversión? El pH se sigue manteniendo
en estos valores determinados a nivel de la altura. En este caso. Muy bien. Otro aspecto que es necesario hablar es la brecha, la famosa brecha aniónica o el anion gap, ¿no? Establecido principalmente, estudiado por Gemet, ¿no? ¿Qué nos dice la brecha aniónica? Este enfoque de Gemet nos dice que la brecha aniónica nos permite identificar acidosis metabólicas de otros trastornos metabólicos, especialmente los mixtos, ¿no? Este concepto es bastante, lo vamos a explicar de forma bastante simple. Este concepto teórico nos dice que la suma de todos los cationes en plasma, principalmente representado por el sodio y el potasio, debe ser similar, casi similar a la suma de todos los aniones medidos en plasma, principalmente representado por el cloro y el bicarbonato. En medio de estos hay una pequeña fracción, ¿no? Una pequeña fracción, un pequeño porcentaje que está determinado por aniones que no se pueden medir, llamado aniones no medidos. Y esto está formado por albúmina, fosfatos inorgánicos, sulfatos, lactato, cuerpos cetónicos, que normalmente circulan en nuestra sangre, en el plasma, ¿no? Pero que en una fracción muy reducida, ¿no? Y esta brecha aniónica, en función de estos aniones no medidos, debe permanecer en un rango normal, que es de 8 a 12, sin incluir al potasio, ¿no? Si se sale de este rango, pues ahí empezamos a estudiar ciertos trastornos metabólicos que son de interés muy especial en la práctica clínica, ¿no? Como intoxicación por salicilatos, intoxicación alcohólica, intoxicación por otros fármacos, entre otras sustancias, ¿no? Entonces, esto es la explicación teórica de la brecha aniónica. Muy bien. Entonces, esta es la misma representación gráfica. Acá tenemos un anion gap normal, una brecha aniónica. Aquí es lo que les había comentado, que normalmente la suma de todos los aniones debe ser igual a la suma de todos los cationes, ¿no? Y hay un pequeño porcentaje que no se puede medir, representado principalmente por estos aniones no medidos, albúmina, fosfato, sulfato, lactato, ¿no? Y pues esta brecha que está representado en color morado, no debe sobrepasar o debe estar dentro del rango de 8 a 12. Si el anion gap o esta fracción está incrementado, pues debemos pensar en ciertas condiciones metabólicas que generan este aumento del anion gap, ¿no? Como ya les había comentado, intoxicaciones por alcohol, intoxicaciones por salicilato, acidosis láctica, acidosis ciertas complicaciones agudas de la diabetes, entre otras, ¿no? Y pues si el anion gap se encuentra elevado, eh, perdón, si el anion gap se encuentra normal, pero el bicarbonato, la fracción que corresponde al bicarbonato, está reducido, acá empezamos a hablar de un estado de acidosis metabólica hiperclorémica. La acidosis se está desarrollando a expensas de un aumento de cloro. Muy bien. Y pues en la parte de abajo tenemos la fórmula, una fórmula bastante sencilla para calcular el anion gap, ¿no? Que es prácticamente la suma, la diferencia del sodio menos la suma del cloro más el bicarbonato, ¿no?
Esto prácticamente en todos los estudios paraclínicos es fácil de determinar, tener a la mano, ¿no? Tenemos la determinación del sodio, el cloro, el bicarbonato. Muy bien. Entonces, ¿qué consideraciones hay que tener en ciertas situaciones clínicas, ¿no? Como ya habíamos comentado, la albúmina es uno de estos aniones no medidos, ¿no? Es- la albúmina corresponde a esta fracción del anion gap que no se puede medir. Por lo tanto, en ciertos trastornos donde está comprometido la albúmina, en especial en estados de desnutrición severa, etcétera, pues nosotros debemos reajustar el anion gap en relación a los cambios de albúmina, ¿no? Acá tenemos el anion gap normal de 8 a 12. En la bibliografía de Port ustedes van a encontrar hasta 16, ojo, ¿no? Pero en la mayoría de la bibliografía el anion gap normal está determinado de 8 a 12 en normoproteicos. Y en hipoproteicos se debe considerar un anion gap normal de 4 hasta 6 miliequivalentes litro. Un segundo punto a considerar es que el anion gap disminuye en un valor de 2.5 miliequivalentes litros por cada gramo de albúmina sérica que se encuentra disminuida en función del valor de corte normal. Muy bien. Y pues hay una fórmula para calcular el anion gap corregido que corresponde al anion gap real más una constante de 2.5 multiplicado por la diferencia de una constante de 4.5 menos la albúmina real. ¿Bien? Entonces es una consideración importante que ustedes tienen que tener en cuenta para los casos clínicos que se va a desarrollar en la parte práctica. Muy bien. Finalmente, ya para ya manera de concluir, tenemos todos los trastornos ácido básicos a nivel metabólico y respiratorio que empiezan a establecerse en todo lo que en función de todo lo que nosotros hemos hablado, ¿no? Tenemos primero un estado normal, un pH normal entre 7,35 y 7,45, determinado principalmente por estas dos moléculas, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Su relación siempre debe ser proporcional de 20 a 1. Si se rompe esta proporción, ahí se empiezan a establecer estos trastornos del estado ácido-base. Empezamos por los trastornos de tipo de la acidosis, ¿no? Se llama acidosis a cualquier estado ácido-base donde se determina un pH debajo de 7,35, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Tenemos en este lado la acidosis metabólica. La acidosis metabólica está ocasionado principalmente por un descenso del bicarbonato. Este descenso del bicarbonato, en esta proporción, va a llevar a que el pH vaya marcándose hacia valores debajo de 7,35, ¿no? Entonces, ahí empiezan a aparecer los mecanismos de compensación que nosotros hemos hablado, que eran tres. Los mecanismos químicos, los mecanismos respiratorios y los mecanismos renales, ¿no? Entonces, principalmente acá, la parte respiratoria es la que va a compensar y la que va a activarse de forma urgente para compensar este trastorno ácido-base. Entonces, hay una regla que nosotros, bueno, desde la universidad que hemos aprendido, que creo que es una regla que les va a ayudar a ustedes, que es que nos dice, siga la flecha. Si el pH baja y establece un estado de acidosis metabólica, esto es secundario a que el bicarbonato también ha disminuido. Como mecanismo de compensación, la parte ventilatoria se activa, ¿no?
entra a un estado de hiperventilación y disminuye las presiones parciales de dióxido de carbono. Muy bien. Por otro lado, tenemos la alcalosis metabólica. En la alcalosis metabólica, el pH se encuentra elevado, ¿no? A expensas de un incremento teórico del bicarbonato. Entonces, seguimos la flecha. Como mecanismo de compensación, la parte respiratoria, a través de sus quimiorreceptores, generan un estado de hipoventilación, ¿no? Este estado de hipoventilación ocasiona que la presión parcial de dióxido de carbono incremente a nivel sérico, ¿no? Y esto va a llegar a equilibrar esta proporción entre bicarbonato y CO2 en una relación al menos de 21. Y esto con el objetivo de llevar el pH a un estado normal. Estos son los dos trastornos eh, en la parte metabólica, las dos principales, ¿no? Y pues vámonos ahora al otro lado derecho de la pantalla, donde tenemos los trastornos de la alcalosis. Se llama alcalosis a cualquier situación en donde el medio interno tiene una determinación del pH mayor a 7,45. ¿Mm? Tenemos un estado de alcalosis respiratoria y acidosis respiratoria, ¿no? Tenemos en este lado la alcalosis respiratoria, seguimos la flechita, la alcalosis respiratoria en incremento del pH, ¿no? Incremento del pH y pues como mecanismos de compensación va a empezar a bajar el bicarbonato, ¿no? La alcalosis respiratoria está determinada porque hay un descenso del CO2 a nivel pulmonar. El paciente ha hiperventilado por alguna situación clínica, ¿no? Entonces ahí se establece una alcalosis respiratoria y como mecanismo de compensación, el riñón va a empezar a eliminar más bicarbonato, ¿no? Y tenemos en este lado, finalmente, la acidosis respiratoria, donde el pH disminuye, ¿no? Por algunas situaciones clínicas, como hipoxia cervado, una crisis asmática, donde no se puede barrer o no puede eliminarse CO2 en la parte pulmonar y esto ocasiona un incremento del CO2 en la parte del plasma sanguíneo y como mecanismo de compensación, la parte renal incrementa los valores de bicarbonato a través de una mayor formación de bicarbonato en la luz tubular o mayor reabsorción del bicarbonato filtrado. Todo con el objetivo de entrar en una relación de proporción de 20:1 entre estas dos moléculas. Y en la parte de abajo tenemos una descripción de todos los factores que se encuentran implicados en estos cuatro trastornos, en estos trastornos en el estado ácido-base, ¿no? En la parte metabólica, la variable primaria siempre va a ser el bicarbonato, el órgano regulador de excelencia va a ser el riñón, y como es el riñón, pues su velocidad de compensación siempre va a ser lenta, dura de horas y perdura hasta días. En la parte de los trastornos respiratorios, la variable primaria es el CO2, ¿no? La presión parcial de dióxido de carbono. El órgano regulador es el pulmón y la velocidad de compensación siempre suele ser rápida. Muy bien. Con eso, pues, ya hemos concluido la parte teórica, al menos lo más importante a grandes rasgos, porque hay prácticamente tratados completos, textos enteros, que describen estos trastornos ácido-bases y pues para no confundirnos o no hacerlo más complicado la parte teórica del tema, pues se ha rescatado las partes más resaltantes, importantes que ustedes deben tener en cuenta y en presente. Muy bien.
Gracias a todos. No sé si hay alguna pregunta de todos los que están presentes. Hola, ¿están ahí todavía? Creo Sí, que doctor. pregunta, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Pues al no haber preguntas de todos o de nadie, pues voy a suponer que sí he entendido, ¿no? Es un tema complejo, pero pues vuelvan a repasar todo lo que se les ha explicado en clase, en la parte teórica, y pues con la práctica se va a complementar y sacar mayor provecho y consolidar mejor todos estos conceptos, ¿no? Muy bien, doctor. Bueno, gracias a Doctor, todos. tengo una consulta. Sí, dime. Eh, ¿Será que podría pasarnos las diapositivas que nos enseñó Iría, por favor? Claro, lo voy a compartir, lo voy a compartir a través del licenciado Daniel, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. Igual lo hemos añadido al grupo de fisiopatología. Ah, ya, muy bien. Voy a ver que todo que se realice de forma regular. Lo voy a consultar al doctor Valdés y al licenciado Daniel si se lo puede compartir de forma directa o ellos lo van a centralizar en una fuente y así que así tengan ustedes una ayuda a memoria de todas las diapositivas. Está bien, doctor, gracias. Muy bien. Entonces, gracias a todos. Espero que se hayan entendido nuevamente y pues nos vemos en las prácticas. Eh, hoy se va a suspender la actividad práctica que corresponde a mi grupo designado por disposición de, de coordinación de enseñanza y pues la vamos a reprogramar para la siguiente semana. Muy bien. Está bien, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Que tengan buena jornada y Muchas estudien, por gracias, favor. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias. Adiós. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor.